Carlos, estamos en el módulo Evaluación del Riesgo, segunda cápsula. Bueno, ya habíamos hablado de aquellos que de alguna forma tratan de esconder, ¿cierto? El hecho de que no toman una decisión con la suficiente oportunidad, con la suficiente rapidez que el caso amerita. Bueno, habrá que decir que esta toma de decisiones es una toma de decisiones especial. Y este tipo de decisión utilizamos nuestra inteligencia analítica, ¿sí? Sopesando los pros y los contras de una manera selectiva y eficiente. Es por eso que es sumamente importante que la gente que está estudiando esto, además de su preparación de pre y posgrado en la materia, además constantemente esté viendo noticias, esté analizando los casos, esté viendo qué es lo que está sucediendo en otros países, cuando se produce una explosión en Perú por los fuegos de artificio, cuando se están produciendo inundaciones en Nueva York, cuando se están produciendo inundaciones en Alemania, cuando se están produciendo incendios forestales en California, cuando estamos viendo incendios en España o en Portugal o en Australia. O sea, son todos elementos de juicio para cuando sucede algo similar acá, que no va a ser igual, pero sí son elementos de juicio interesantes de gente que estudia y que ve cómo se han ido solucionando los problemas o qué problemas no tuvieron solución. Y eso lo estamos viendo todos los días, en términos de situaciones muy puntuales. Cuando ha habido un terremoto en Estambul, cuando se produce una estampida, ¿cierto?, en un espectáculo masivo, en un partido de fútbol, donde ha habido un atentado en algún colegio en Estados Unidos. Finalmente son cuestiones que uno tiene que analizar, ver, ¿cierto?, cuáles son los elementos comunes, cuáles fueron las decisiones que se tomaron en el momento. Me recuerdo yo, por ahí me tocó comentar en algún momento, en pandemia me parece que fue, cuando estos niños en Oriente, en alguna isla, iban haciendo una excursión, pasaron por una especie de caverna y después no se pudieron devolver. Y después los tuvieron que rescatar porque no bajaba, ¿cierto?, el agua y se estaba acabando el oxígeno. Bueno, son todos problemas sumamente complejos en donde nosotros tenemos la posibilidad de analizar la información y buscar cuáles son los elementos relevantes para la toma de decisiones. Entonces, esta inteligencia analítica es un tipo de inteligencia personal que se refiere a la capacidad de recopilar, de analizar y transformar información en conocimiento valioso. Es mucha la información que llega. Son pocos los que son capaces de cifrar qué es lo que viene entregado en ese cúmulo de información. Esta habilidad permite a las personas tomar decisiones informadas, resolver problemas y entender patrones complejos, porque hay cuestiones que se vuelven a producir. A mí que me toca escribir muchos artículos en el diario y que muchas veces doy entrevistas, no sé cuántas veces he hablado sobre la intoxicación de gente por monóxido de carbono. Y nuevamente es algo que es demandado por la gente y la gente no entiende y muchas veces se toman ciertas decisiones sin tener conocimiento. Uno de repente habla a nivel, digamos, de la persona que camina de pie y le pregunta cuántas horas puede tener encendida una estufa en un recinto cerrado en su casa.
cuánto dice en términos de horas que puede estar encendido el prospecto técnico que trae la estufa. Bueno, son una serie de elementos que finalmente para mucha gente no tiene valor, pero en temas de emergencias tiene muchísimo valor tener en cuenta todos esos elementos, y eso va a permitir ir aquilatando cómo uno se va moviendo en este tipo de decisiones. Los planes de emergencia, por ejemplo, por decir algo, porque vamos a ir hacia allá también, eh, es un terno a la medida. O sea, no, cuando yo escucho a un profesional decir que usa el mismo plan y le hace algún movimiento cosmético y lo utiliza para otra instalación, está faltando a lo más básico del tema de prevención de riesgo, que finalmente establece que cada situación es única. Y aun cuando los edificios sean iguales, son gente diferente la que está ahí. Y donde abre una puerta en una torre, en la otra puerta a lo mejor ni siquiera está la puerta, o no abre. Bueno, quiero ser muy enfático en eso, en términos del desafío que tenemos todos nosotros, en ir enfrentando esta situación desde otra perspectiva, de una perspectiva mucho más analítica, y no por ser analítica y contemplativa en algunos casos, tiene que ser demorosa, o me tengo que tomar una gran cantidad de tiempo. Finalmente, eso también, ese ejercicio permite que podamos tomar decisiones relativamente rápidas, y podamos también establecer ciertos secretos, si ustedes quieren, o fórmulas ante patrones complejos y patrones que se pueden volver a producir. Bueno, aquí hay una trilogía que he abierto. Bueno, existen varias combinaciones, ¿no? Hay en tema de gestión del riesgo, de desastre, antes protección civil, en donde finalmente lo que se señala es que el riesgo está conformado por dos elementos básicos. O sea, lo mínimo que nosotros tendríamos que ver, y seguramente ya lo han comentado los profesores en los otros módulos, ¿cierto? Tienen que confluir dos elementos básicos, que es la amenaza y la vulnerabilidad. Hay algunos que, ¿cierto?, agregan la exposición, hay algunos que agregan la severidad, pero aquí yo básicamente estoy hablando de amenaza. A mí no me gusta complicar tanto las cosas, sino que finalmente profundizar en aquello donde me parece que está el grueso de la toma de decisiones. Entonces, pensemos que sobre la amenaza, y es lo que decía el marco de Hyogo, y ya con mucha más claridad lo habla el marco de Sandai, que sobre la amenaza no es mucho lo que hay que hacer, sobre todo si son temas de amenazas naturales. O sea, más allá de que uno podría tener iniciativas frente al cambio climático, de evitar los gases invernaderos, pero acciones directas sobre una lluvia, es poco lo que podemos hacer sobre un cuadro climático. Ahora, lo que hay que tener muy, muy claro, digamos, que esa amenaza muchas veces se estructura, o sea, toma forma esa amenaza en la medida de, de que la vulnerabilidad es fuerte. O lo que yo he acuñado en el último tiempo, hay vulnerabilidad de segundo orden.
porque uno siempre establece vulnerabilidades de primer orden. O sea, si yo me repito al ejemplo de la lluvia, podría decir que una de las vulnerabilidades que hay es la mala construcción. Pero si yo también establezco que hay un mal ordenamiento territorial, o sea, tenemos casas a borde de río o a borde de canal, o en sectores bajos, a orillas de playa. Si a eso agrego yo que no hay una buena fiscalización o se está construyendo con materiales que no son los adecuados, son otras vulnerabilidades que hacen que la amenaza se refuerce. Y eso es lo que nosotros llamamos estructurar la amenaza. O sea, la estructuramos a partir de la vulnerabilidad. Porque si la amenaza se produce en cualquier lugar y no confluye con la vulnerabilidad, no hay riesgo. O sea, que la lluvia caiga en la selva, es probable que no suceda nada. Es como caer un rayo en el pleno desierto. Si cae un rayo en pleno desierto, eso no va a producir ningún riesgo, no va a haber ningún problema. Pero si ese rayo cae seguramente en el centro urbano, en la capital de Chile, o en alguna otra capital, eh, puede producir un problema grave. Puede matar gente, puede provocar incendios, en fin. O sea, ahí nosotros podemos establecer consecuencias. Vamos a tratar de definir acá uno de estos conceptos, pero quería establecer este tema, digamos, de los dos elementos que me parecen fundamentales y que la vulnerabilidad estructura la amenaza y que muchas veces están estas vulnerabilidades de segundo orden. Yo esto lo planteé extensamente en el tema del COVID, ¿no? Prácticamente no estábamos acostumbrados o era más bien histórica hablar de contaminaciones biológicas, ¿no? Bueno, cuando tenemos el tema del COVID, uno de los planteamientos de las vulnerabilidades es que no, frente al virus, no tenemos vacunas de defensa. Pero esto fue aún más complicado y estructuró la amenaza en virtud de que la gente no tenía cultura de limpieza. No se lavaba las manos, ¿cierto? No se tapaba la boca. Y habían otros temas que tenían que ver precisamente con infraestructura, casas pequeñas, no apenas tenían un baño, no se usaba el jabón, y los hospitales no tenían ventiladores, y no habían capacidades. Bueno, todo eso hizo que el tema del virus se exacerbara, porque teníamos vulnerabilidades de primer orden y teníamos vulnerabilidades de segundo orden, lo que hacía mucho más difícil el control del virus. Bueno, lo que habíamos hablado sobre el rayo en el desierto, ¿cierto? No va a producir mayormente ningún problema. Eh, es como tener una casa sin techo en donde no llueve. Por ejemplo, se ha hablado hoy día el tema, digamos, en el cambio climático. En Perú hay mucha casa en construcción. ¿Y por qué? Porque toda casa que está en construcción no paga impuestos. Por lo tanto, todos dejan su casa a medio terminar o se transforma en una cultura, digamos, del no pago de los impuestos. Eh, Sin embargo, dicen que ahora con el cambio climático va a llover y es probable que cause muchísimo estrago en la misma Lima por, eh, por lo mismo, digamos, porque las casas no están terminadas. Entonces ahí caería agua
en lugares en donde las casas no están preparadas. Entonces ahí hay una vulnerabilidad. Pero si yo estoy en la Lima clásica o estoy en el norte y no llueve, efectivamente no hay ningún problema, ¿no? Entonces, uno puede entender el riesgo como los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural o socionatural tecnológico, sociotecnológico también lo llaman, biosanitario o humano, en un periodo de tiempo específico. Y ahí hablamos de la exposición. Porque muchas veces también, ¿cierto?, tenemos un evento y si estamos en un espacio de tiempo aceptable, a lo mejor no pasa nada, pero si esto continúa, eh, puede producir algún estrago. Y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por consiguiente, el riesgo de desastre se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, eh, las amenazas como tal, en el panorama que tenemos, ¿cierto? En el último informe de las Naciones Unidas, yo he dicho, Chile sale mencionado 98 veces, 34 de ellas de forma regular en temas muy puntuales que vamos a sufrir. A orilla de costa van a subir el nivel del agua, van a desaparecer ciertas correas de tierra, eslabones de tierra, van a desaparecer islas, vamos a tener cambio en el tema de alimentación, en el tema de fauna, en fin, o sea, una serie de situaciones que convergen en una nueva realidad que va a tener que vivir Chile. Y aun cuando nos pusiéramos todos de acuerdo en no emitir gases invernaderos, Chile no mueve la aguja. O sea, nosotros además estamos siendo impactados por la, comilla, irresponsabilidad de las grandes potencias. Estados Unidos, Rusia, China, por nombrar algunos, ¿no? La India, que hacen que Chile sea uno de los países más afectados. Bueno, y está la amenaza, que es un peligro latente de origen natural o causado o inducido por la acción humana. En general, en las definiciones eh, establecen de forma accidental y no intencional. ¿Por qué? Porque finalmente sacan esa parte para que en algunos países como Colombia se plantee esto como terrorismo y no como un hecho de gestión del riesgo. Pero finalmente nosotros no hacemos espacio a eso, sino que hablamos de acción humana. Sabemos que una bomba, un hecho delictual masivo, puede también provocar, ¿cierto? Es una amenaza y puede provocar grandes impactos en la población. Entonces, se presenta con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daño y pérdida en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y el medio ambiente. Eh, Se hace gran énfasis en el tema de prestación de servicios en los medios de sustento porque muchas veces, ¿cierto?, una ciudad, sobre todo estas grandes urbes, pueden perder su estructura de urbe, ¿cierto?, de autosustentabilidad, pero que esa autosustentabilidad está dado con una dependencia a temas eléctricos, a temas de combustibles fósiles. O sea, también hay todo un tema que puede desequilibrar, digamos, el funcionamiento, en este caso, de una ciudad. Eh, la vulnerabilidad, que la entendemos como
susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. Aquí hay una gran máxima que siempre nos acompañó, que era pobreza, riesgo. Y la verdad es que en la actualidad ya se habla de que las grandes urbes están sometidas al mismo riesgo o a veces superior a ciudades pobres. Entonces, por eso que entendemos el tema de la inundación en Nueva York, ¿cierto? El tema de California y sus incendios, en Europa, momentos en los cuales la contaminación también no permite respirar a esas ciudades, en fin. Entonces, ya aquí estamos hablando que lo que decía Ulrich Beck, ¿cierto? Sociólogo del riesgo, murió en 2015. Este planteaba que aun cuando uno pudiese pensar que las grandes potencias tienen cierto poder y cierto dominio sobre el universo, sobre el mundo que están viviendo, no es así. Finalmente, entendemos que las emergencias en algún momento lo sobrepasan. Y se producen las siguientes máximas, que antes nos hacían pensar que íbamos a ser países muy seguros, ¿no? Que a mayor conocimiento, a mayor seguridad, a mayor medios económicos, igual riesgo. O sea, siempre pensábamos que un país desarrollado no iba a tener problemas. Y todos apuntábamos ahí sobre un tema de calidad de vida y de seguridad. Y resulta que no son lugares más seguros. Y no solamente estamos hablando en temas de elementos, eventos físicos peligrosos, como dicen, sino también psicosociales, sociotecnológicos. Estamos hablando de una situación que no fue de las manos. Entonces, seguimos con la idea, ¿cierto? Esta máxima, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, mayor conocimiento, mayores medios, conocimientos, medios y tecnología, igual riesgo. Y finalmente podemos decir que el tema de las consecuencias se refiere a los impactos, al daño que puede causar la amenaza al sistema y a su entorno. Entonces, ya sabemos que esto produce un problema, pero qué tan severo es, muchas veces pueden hacer que la vuelta atrás, ¿cierto? La condición de hacerlo reversible no sea posible. Ahora bien, frente a eso, existen varias posibilidades. Y en esto trato de simplificar bastante el tema, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, he juntado dos variables. Hay muchas veces que hay gente que establecen en colores, en porcentajes, en conceptos, pero puntualmente quisiera yo establecer, ¿cierto?, el tema de la amenaza con la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pongo el evento, porque esto también tiene un componente muy fuerte subjetivo, de cómo cada uno ve cada uno de estos eventos, pero una lluvia sobre 20 milímetros en pocas horas va a traer serios estragos. En esta columna he colocado, ¿cierto?, las vulnerabilidades, inundaciones menores, pocas inundaciones, inundación solo de calle, caída de puentes, inundación total, entendiendo, digamos, que
inundación de casa y todo el tipo de infraestructura, y producto de esto mismo, evacuaciones de nivel 1. He colocado nivel 1, podría decir evacuación nivel menor, medio, máximo. Uno tendrá que establecer ahí a qué se refiere en términos de eh, menos del 25% de la población, el 50% de la población, el total de la población. Bueno, pero por ejemplo, si yo hago coloco esa amenaza y establezco una medición, puedo establecer con elementos básicos, ¿cierto? En una matriz de riesgo, vulnerabilidad, amenaza, que tuvimos inundación de calles, caída de puentes, inundaciones totales, ¿ya? Pensando, digamos, en edificaciones, y tuvimos evacuaciones de nivel 1 o nivel básico. He extrapolado otro tipo de emergencia, incendio estructural, para establecer algo mucho más pequeño y que afecta mucho menos gente, en teoría. Entonces, la evaluación, ¿cierto?, de esta vulnerabilidad, incendio menor, incendio con propagación. Incendio menor, estamos hablando de una magua, algo que llega y se apaga, ¿no? Incendio con propagación, o sea, que afecta a terceros. Incendio con múltiples casas, ¿cierto?, comprometidas o edificaciones. Además, ¿cierto?, compromete explosiones y gases que traen estrago a mucha más gente. Y volvemos al tema de la evacuación. Entonces, vemos que este incendio estructural tuvo involucramiento de múltiples casas y edificaciones, hubo explosiones y generación de gases, y hubo que hacer evacuación. Vuelvo a insistir que aquí la evaluación tiene un componente subjetivo. Cuando son múltiples casas, cuánto se entenderá que es con propagación, eso todo dependerá de cómo lo define quien construye el instrumento. Pero para nosotros, en la toma de decisiones, es de vital importancia que cuando se hacen estos instrumentos, nos sirvan de referencia sobre temas que nosotros conocemos, o sea, realidades que nosotros conocemos, y esto nos puede ayudar en la toma de decisiones. No tener que repensar cosas cuando ya están pensadas. Aquí tenemos otro tipo de matriz. Hay múltiples matrices. Hay algunos que les gusta colocar 3 elementos. Podría estar metido exposición o consecuencia. Severidad. ¿Ah? Pero aquí tenemos otra, digamos, la matriz de Leopold. Es un método de reporte, el cual contiene información y permite conocer la relación de causa y efecto de algún proyecto o solución que se llevará a la práctica. Volvemos a poner los mismos ejemplos. Lluvia de 20 milímetros. ¿Qué solución puede ir con ella? Aviso comunitario, aviso por radio TV, aviso ciertas redes sociales, aviso junta de vecinos, activación local, activación regional, activación nacional. Se refiere a activación de tipo de emergencia, niveles más organizados. Habilitación de albergues. Vemos que con 20 milímetros tuvimos que hacer un aviso comunitario a las comunidades existentes. Esto puede ser desde el nivel del perifoneo, a nivel, digamos, de entrega puerta a puerta, todo dependerá de cómo está organizado. Redes sociales, aquí hay que tener cuidado, en términos de que sean redes sociales validadas. Muchas veces ha sucedido que alguien despacha alguna información que no corresponde. O sea, si nosotros tenemos desde el nivel oficial una red confiable, no hackeada o que no va a ser hackeada, sería interesante, ¿cierto? Porque la gente
hoy día tiene accesibilidad a través de cualquier teléfono, en cualquier medio, computador, más de lo que uno piensa. Incluso hoy día, más que entrar a redes sociales, también los famosos grupos de WhatsApp. Avisos junta de vecinos, muchas veces tenemos ciertas organizaciones. Hace poco estuve yo en esta semana en un lugar que ni siquiera conocía, que era la comuna de Santa María, en la provincia de San Felipe, haciendo capacitación comunitaria, y me tocó ver organizaciones vecinales muy bien organizadas, que están en la búsqueda de mejoramiento de sus casas, mayor seguridad, de todo tipo, temas de incendio, delincuencia, limpieza, vectores. Había una gran plaga de murciélagos. Bueno, es como la gente también se va organizando para hacer frente a todos estos temas, ¿no? Activación local, cuando ya hay niveles, ¿cierto?, que tienen que ver con la municipalidad, activaciones regionales, con gobernaciones, niveles superiores, regionales, nacional, aquí en este caso no fue activado, y ahí hubo habilitación de albergue. Aprovecho de decir que nunca es bueno habilitar un colegio como albergue, salvo que sea estrictamente necesario, porque muchas veces si yo llevo a la gente y le doy techo ahí, le doy la posibilidad de que coma ahí, duerma ahí, después no tengo colegio. Siempre es interesante tener albergues o lugares donde uno pueda habilitar como albergue, pero cuando habilito colegios, que dicho sea de paso, tienen una conformación que lo hace muy fácil, ¿no? Entre comillas. Cuando esto se regulariza, después tengo las familias dentro del colegio y tengo los niños que no pueden ir al colegio. Incendio estructural, aquí no hubo aviso comunitario, aviso por radio, radios locales muchas veces hay, ¿cierto? Redes sociales, activación local. También hay el cierto componente subjetivo que hay que afinar, ¿cierto? Cuando digo aviso a junta de vecinos, ¿a qué junta de vecinos? ¿A todas? ¿A la gran mayoría? ¿A las que tienen radio? ¿A las que tienen teléfono? ¿Qué es eso? El tema de las redes sociales también, se dan cuenta, yo lanzo, pero no tengo la recepción, salvo que yo tuviese implementado algo de confirmación. En fin, son cuestiones que uno tendría que ir afinando, pero una vez chequeados, una vez ordenados, evidentemente son informaciones interesantes. Entonces, pensemos que las matrices de riesgo se enfrentan a diversas variables en el momento de la emergencia. O sea, yo puedo tener esa información, pero además el que toma la decisión tiene poca información, por lo tanto él tiene que elegir poca información en términos de poca información de calidad. Entonces él tiene que elegir la información que necesita. Estamos en un momento en donde hay la presión en el momento de la decisión, lo que hace también difícil la toma de la decisión. Es una decisión que se tiene que tomar con rapidez y oportunidad, porque si uno lo hace tardíamente no tiene mucho sentido. Muchas veces los que tienen la información o pudiesen tomar una decisión expedita tienen que pasar por una falta de flexibilidad y verticalidad en las decisiones. Muchas veces, por ejemplo, la municipalidad tiene que esperar a que el alcalde dé su visto bueno en las otras instituciones que la jefatura, y eso también perjudica, ¿cierto?, con la oportunidad que se tiene la información. Y muchas veces también los recursos, los medios y el desconocimiento del alcance de la emergencia nos traen algunos problemas. O sea, no significa que yo lleve a un experto y lo coloque en un lugar que no le es afín. El experto puede tener ciertos dominios, pero hay cuestiones que derechamente, si no es de ahí, si no se informa por la gente que está ahí o no está trabajando con la gente que es de ahí,
puede llevar a tomar una decisión poco adecuada. Entonces, la información para la toma de decisiones en una emergencia requiere personas que conozcan la realidad, personas fuertes en las decisiones innovadoras, porque muchas veces va a haber que tomar decisiones que no se han tomado antes, y personas que visibilizan los posibles escenarios. Eso es fundamental frente a lo que significa la toma de decisiones. Entonces, hagamos un resumen. Pensemos entonces que hay ciertas variables que a nosotros nos mueven. Hemos hablado de vulnerabilidad por un lado y amenaza, que es lo mínimo. Hemos hablado de aquellos cuadros, ¿cierto? Y matrices que nosotros podemos confeccionar, que nos sirven como elementos de ayuda en el momento de la toma de decisión, que no es lo único. Tenemos dos matrices, ¿cierto?, que hemos presentado, una de causa y efecto y la otra con variables que yo puedo ir llenando, y estas se van confeccionando. Yo prefiero las más simples a aquellas que son más complejas. ¿Por qué? Porque muchas veces el polinomio, sobre todo si yo le pongo porcentaje o número, se mueve una de las variables y eso modifica todo. Entonces, siempre es importante tratar de manejar lo más importante, lo más relevante. Bueno, y después viene todo lo que acompaña a la toma de decisiones, que necesitamos gente que conozca la realidad, que finalmente sea oportuna, que sea rápida y que finalmente lleve a una decisión correcta, acompañado con gente del sector, con gente que tiene mayores conocimientos, sobre todo cuando la realidad le es un tanto ajena. Bien, hemos terminado la segunda cápsula y nos vemos en la próxima cápsula en este módulo.